Caso 21. Me llamó un vicario episcopal para decirme que a una señora que conocía desde hacía muchos años y sobre la que no tenía duda alguna acerca de su perfecta salud mental, le había telefoneado para decirle que le estaban pasando cosas muy extrañas en la casa, fenómenos preternatural. Me dijo que ella me llamaría y que, por favor, la atendiera. La señora me llamó y me dijo que hacía más de medio año había comenzado a practicar la escritura automática. Su hijo se le había muerto y un día había oído hablar que tomando un bolígrafo uno podía pedirle a ese espíritu que fuera él el que moviera la mano. Al cabo de unos pocos intentos, la mano había comenzado a moverse sola. Contenta con las respuestas de su supuesto hijo, practicaba la escritura automática cada día durante un cuarto de hora. Todo iba muy bien, hasta que al cabo de medio año comenzaron a sonar golpes muy fuertes en la pared. Especialmente detrás del espejo. Golpes tan enérgicos que creyó que iban a tirar el espejo. Los golpes sonaban en más lugares del dormitorio de la madre. La vida comenzó a resultarle insoportable en la casa, esa presencia la atemorizaba. Los mensajes de la escritura automática decían que no se preocupara, que era él, su hijo. Pero al cabo de unas semanas, en medio de terribles golpes, le gritó rabiosa y llorando: «Tú no puedes ser mi hijo, si fueras mi hijo no me harías esto». En la casa iba siendo cada vez más difícil vivir. La percepción de que se hallaba allí esa presencia, los golpes y los malos olores iban atemorizando más y más a la familia entera. Cuando fui a la casa, como siempre sucede, ni vi ni sentí nada. Nunca en todos estos años en que he ido a las casas en que me han dicho que sucedían este tipo de cosas, he visto o sentido nada. Así que bendije la casa, eché agua bendita en cada habitación y ordené a cualquier mal espíritu que saliera de allí. Después le dije a la mujer que ella rezara cada día para que Dios echara de allí al espíritu al que ella había atraído al invocarle tácitamente con la escritura automática. Con el tiempo los golpes fueron remitiendo y todo se fue solucionando. A la pregunta si ella se comunicó verdaderamente con su hijo, la respuesta que le di era que cualquier espíritu se puede hacer pasar por un hijo u otro familiar. Aquellos que practican espiritismo, nunca pueden estar seguros de estar hablando con quien dice ser. Tampoco se puede afirmar que no sea el difunto al que han llamado, pues en la Biblia el rey Saúl al dirigirse a la bruja de Ende para hablar con Samuel, sí que se nos dice que el profeta Samuel fue el que habló con el rey. Pero el espiritismo atrae malos espíritus, siempre supone un peligro. Y por eso la Iglesia lo prohíbe, ya que nos abre una puerta al mundo demoníaco. Caso 22. Me vino a ver una chica de 19 años que por el deseo de hablar con su abuelo muerto del que no se había podido despedir, había comenzado a hacer espiritismo. Durante 4 años lo va a practicar una media de 3 veces por semana, ella sola. Los casos que practican el espiritismo solos, y no en grupo, son peores pues implica una notable costumbre de practicarlo. Además la chica comenzó a practicar tímidamente hechizos y maleficios. A esta cada vez mayor afición por la magia y la brujería se unió una sensación de tristeza, de cansancio y de no querer salir de casa, reduciendo su vida social al mínimo, aunque conservando su empleo y amigas. A la pregunta de si había sucedido algún hecho extraordinario, ella y su hermano, que era un buen cristiano, contestaron que las luces se encendían solas, que notaban olores a azufre en la habitación de ella. Y que en una tarde de verano en que todas las ventanas de la casa estaban abiertas, estaba haciendo espiritismo, el espíritu le dijo que le dejara en paz, y ella insistió, así que repentinamente todas las ventanas y puertas de la casa se cerraron, rompiéndose los cristales de varias de ellas. Resulta interesante remarcar que, haciendo espiritismo, esas entidades le dijeron que no podían dañarle. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque Dios no nos lo permite, respondieron. Y añadieron, pero debes dejarlo de hacer. Es curioso que ellos mismos le advirtieran que debía dejarlo de hacer. Con todos estos antecedentes yo daba por supuesto que esta chica iba a estar posesa. Cuando empecé a rezar ella sintió que se mareaba. Cada vez se mareaba más, aunque seguía en silencio y sentada.
Después comenzó a sentir escalofríos, aunque siguió sin entrar en trance. Finalmente sintió como si alguien le propinara una patada en el costado. Quedó dolorida durante mucho rato, pero cada vez se fue sintiendo mejor, hasta que dejó de sentir todos estos síntomas. Al final, se sintió bien. Toda la oración había durado un cuarto de hora. La chica había entrado con ojeras muy pronunciadas y al acabar la oración su hermano y yo nos dimos cuenta de que ya no estaban esas ojeras. No solo eso, su cara dura y sombría antes de entrar en la capilla la encontramos cambiada, era como si estuviera llena de luz, más suave, más aniñada, más dulce. También se sentía liberada de un peso que le oprimía en el pecho desde hacía tiempo. La gran duda que me quedaba después de su liberación era por qué esta chica no había quedado posesa con ese historial. Finalmente pensé que las oraciones de su hermano, que era muy buen cristiano, le habían preservado, así como el hecho de haber empezado todo por amor a su abuelo, por el ardiente dolor que le producía el hecho de no haberse podido despedir de él. El exorcismo tuvo lugar a pesar del hecho de que ella había dejado bien claro que yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, ni en los curas. Estoy seguro de que Dios permitió que el exorcismo tuviera éxito tan pronto para que ella se acercara a la Iglesia y sus sacramentos. Ella era débil y había venido más bien animada por su hermano. Si el camino para su liberación hubiera sido más arduo, no hubiera continuado y no se hubiera logrado nada. En otros casos, no obstante, Dios exige fe en la Iglesia y un cambio de vida que preceda a la liberación. Pero como se ve, Dios decide caso por caso el nivel que exige a cada uno para obtener la liberación. Caso 23. Una señora de 50 años llegó a mi parroquia trayendo a su hijo de 14 años para que lo mirase. El hijo padecía ataques epilépticos, pero el médico les había dicho que no lo tenía muy claro a juzgar por las pruebas que le había hecho. Estos fueron los vagos síntomas que le habían hecho venir hasta mí, o por lo menos así me los explicó. Si bien añadió que la razón que le había hecho sospechar que su hijo podía tener algo que tuviera que ver con la posesión era que una familiar suya que les odiaba estaba muy involucrada en magia. El chico no solo no creía en Dios, sino que además era muy contrario a todo lo religioso. Se trataba de un joven lleno de orgullo y con un gran desprecio por los sacerdotes. Solo había ido por contentar a su madre después de mucha insistencia. Oré largamente, durante casi un cuarto de hora, por el chico que no mostró ningún síntoma de presencia maligna. Ante mis preguntas de si sentía algo mientras oraba por él imponiéndole las manos, respondía que nada. Con lo cual les dije a ambos que no veía ningún signo en el que me hiciera pensar que sufría algo demoníaco. Aún así, dada su nula colaboración, el chico había rehusado hacer la más pequeña petición a Dios diciendo que todo eran tonterías. Le dije a la madre que si algún día su hijo se convertía, creía y empezaba a orar, que podían volver y oraría de nuevo. Aunque las posibilidades de encontrar algo que tuviera que ver con el demonio eran mínimas, dado que los síntomas que me había explicado no hacían sospechar la presencia de nada maligno. Pero dado que no había colaborado nada no se podía excluir al 100%. Pues si la persona no quiere colaborar, si no ora, si no tiene fe y desprecia la ayuda que se le brinda, entonces el espíritu tiene muchas posibilidades de poder esconderse y no ofrecer manifestación alguna. Es como si estuvieran fuertes dentro de la persona. Cuando ya salíamos de la iglesia, bajando por las escaleras de la entrada, la madre me comentó de pasada que ella una vez al ir a un santuario se había sentido muy mal, con ganas de vomitar. Le dije que, ya que estaba allí, si quería que orara por ella antes de marcharse que lo podía hacer. La señora lo pensó y me contestó que bien. Entramos de nuevo en el templo, tenía yo la intención de hacer una breve oración y que se fuera tranquila sin albergar en su corazón temor alguno a posibles influencias preternaturais. Pero cuál fue mi sorpresa al empezar a orar por ella ante el sagrario, cuando oí que decía que sentía ganas de vomitar. Mi oración por ella duró hora y media. Durante ese tiempo la señora emitía un tipo de eructo muy especial que suelen tener las personas a las que se les ha hecho un maleficio, cuando se ora por ellas. Es un eructo muy prolongado, no breve como el normal,
sino es como si recorriera hacia arriba todo el esófago y la faringe hasta salir por la boca. Así estuvo durante hora y media. A pesar de que había comido 2 horas antes, no vomitó nada. Pero continuamente escupía saliva. Como ya he dicho, estuve orando por ella durante hora y media, en la que intercalé varias horas canónicas de mi breviario que ese día llevaba retrasado. Al cabo de ese tiempo ya se sintió bien, perfectamente bien. Liberada ya la señora de aquella influencia, le hice algunas preguntas, y me dijo que sí, que desde hacía tiempo se sentía muy triste y con problemas de salud. La presencia de estos espíritus no se limita nunca a efectos físicos, sino que va acompañada de una continua sensación de tristeza. Era posible, por lo tanto, que alguien le hubiera podido hacer un maleficio, como ella sospechaba. No lo sé, lo cierto es que había estado padeciendo una influencia maligna. Y este hecho nos hacía sospechar que quizá el hijo también padeciera algo. Pero si era cierto que en él estaba actuando un demonio, se hallaba muy oculto. Hasta que el Señor no tocase su alma y se acercase a Dios, hubiera lo que hubiera en él, seguiría oculto. Caso 24. El hombre que vino a verme de 40 años comenzó refiriéndome que ya de pequeño había escuchado una conversación en la que su abuela decía que se le habían aparecido unas almas. Y que, posteriormente, estando solo en casa oyó un llanto y vio algo en un espejo. Algo que no recuerda, pero que le hizo salir corriendo de casa. Alguna vez más, vio algún espíritu. Los años pasaron sin nada especial que contar, salvo que siempre sufrió una cierta tendencia a la depresión e incluso al suicidio. Tenía un gran rechazo a la Iglesia y los sacerdotes. Comenzó a practicar esoterismo, concretamente espiritismo, con frecuencia. Hasta entonces se le habían aparecido espíritus humanos de difuntos. Pero varios meses después, por primera vez, se le apareció el demonio. Se le apareció con una especie de máscara que le recordaba a las de tipo veneciano. No le vio la cara, pero el gesto y la mirada eran de burla. No recuerda nada especial del cuerpo, lo único que veía de forma clara era que su cara estaba cubierta de esa máscara. Fuera de este episodio, la vida siguió normal. Aunque, según me decía él, no notaba que se iba llenando de soberbia, pensando que llegaría a ser un gran mago. Había avanzado en el camino del ocultismo, y ya hacía conjuros e invocaba a los espíritus para pedirles cosas. Entre 1 y 2 años estuvo muy metido en el tema de videntes, astrología, tarot y espiritismo. Pasaron 2 años más hasta que vino a verme. Vino a verme por los siguientes síntomas: se despertaba de repente y notaba una presencia a su lado, o escuchaba un parloteo que no entendía. Sentía en la cara como si recibiera repentinamente una gran luz. Cuando pasaba eso ya no se podía dormir, a pesar que no le daba ningún temor el haber tenido esa sensación. Veía luces a veces, pero tenía que cerrar los ojos porque le escocían mucho. Una vez resistió, a pesar del escozor de los ojos, y enfocó su vista hacia esas luces que le parecieron como muy lejanas. Esas luces se le iban acercando. La exacta sensación que tuvo al mirarlas fue muy precisa, entendió, así me lo dijo, que eran viejos sabios con sentido del humor. Le daban paz e incluso risa. Y uno se materializó con forma de ojo. Sentía que le sonreían, aunque a no les veía con cuerpo físico alguno. Esa experiencia la recuerda como agradable, pero todas las demás experiencias fueron desagradables y le infundieron temor. Las presencias a su lado y los olores cada vez más le producían temor. Una noche, incluso, vio a un hombre en su casa que se burlaba. Lo vio tan claro, de un modo tan visual, que creyó que era un ladrón y le increpó. El intruso se escondió en la casa. Al esconderse y no encontrarlo, sintió miedo, y se fue haciendo consciente de que aquel hombre pertenecía al mundo del Opritarnacharal, de manera que no llamó a la policía y se fue a la cama. Más tarde esa noche volvió a sentirlo cerca y se quedó paralizado en el lecho sin poderse mover, ni gritar, muy asustado. En esa época, asimismo, comienza a sufrir depresiones muy fuertes.
Ya había sufrido antes depresiones, pero en ese momento más intensas. A raíz de una amistad con cierta persona, fue acercándose a Jesús. Ese acercamiento provocó un cambio de vida cada vez mayor, un cambio a mejor, hacia Dios. Después de una tregua que duró un mes sin sentir nada extraño, vio un día 3 caras de demonios como si estuvieran apoyadas sobre el borde superior de la puerta entreabierta. Él se asustó, oró y se marcharon, pero aunque se habían marchado comenzó a tener cada vez más miedo de esas presencias que aparecían en su vida. También volvieron las depresiones que le habían dado un respiro durante un tiempo. Finalmente fue a consultar a un sacerdote de su ciudad, porque al ver al demonio sintió que el demonio lo que quería era matarle. El sacerdote le indicó que fuera a ver al exorcista de la diócesis. El exorcista le trató con frialdad, le tomó por loco y no hizo nada. El sacerdote que tenía el nombramiento de exorcista en esa diócesis, era alguien sin ningún interés por esta materia, y que despachaba los casos que venían a verle con prisa, con desgana y con la sola ayuda de una breve lista de preguntas. Este sacerdote era el primer admirador de su propia ciencia y buen sentido común. Como es lógico, nunca encontró ningún poseso. De haber estado yo posesos, antes me hubiera puesto en las manos de Martín Lutero o en las de Martin Luther King, que en las de él. Así que el pobre hombre que había ido a verle en busca de ayuda, entendió que de él no iba a lograr esa ayuda. Finalmente, la providencia hizo que oyera hablar de mí y vino a verme. En la primera cita, por una urgencia que tuve no pude ir, así que telefoneé a un sacerdote que colaboraba conmigo en este ministerio. El cual le atendió y consideró que sí, que era un caso auténtico, y le exorcizó durante 1 hora. 1 hora en la que aunque estaba consciente, gritó, se convulsionó y se manifestaron 3 demonios, que salieron. Durante la sesión el poseso estaba consciente y cuando hablaba lo hacía con su propia voz. A veces le profería blasfemias, gritos, y tenía un comportamiento que, aun estando consciente, sentía claramente que no procedía de él. En la segunda sesión, 2 semanas después, estuvimos 3/4 de hora. Ya no había dentro ningún demonio que le poseyera, solo sentía como el demonio le movía el cuerpo con un temblor continuo. Para prepararse a la tercera sesión decidió dedicar 3 días al ayuno y la oración. Me preguntó cómo hacer el ayuno. Dado que se trataba de 3 días seguidos, le aconsejé que hiciera el ayuno eclesiástico y que por tanto hiciera una comida normal al día, pero que no dejara de hacer una frugal colación por la mañana y otra por la noche. De lo contrario, 3 días seguidos podían debilitarle en exceso, tener mareos, náuseas, e impedir la oración. El ayuno debía ser una ayuda a la oración, no el impedimento de esta. Durante una mañana de esos 3 días, se sintió muy mal. Hay que explicar que años antes, siguiendo el consejo de un libro de magia, había ingerido una sustancia para tener siempre junto a sí a la mujer a la que entonces amaba. Esto había ocurrido años antes, pues bien, en el segundo día de ayuno, por la mañana, se sintió cada vez peor. Finalmente vomitó una sustancia entre verde y amarilla, aunque no tenía nada en el estómago pues aquel día había sido de ayuno. Además al vomitar sintió como si echara fuera de sí una bocanada de fuego. Era consciente de que aquel vómito no era un vómito normal, sino que estaba echando fuera de sí algo maligno. Esa tarde tuvo lugar la tercera sesión de exorcismo en la que solo sintió un gran amor de Dios. Lloró, se puso de rodillas y nos dimos cuenta de que ya estaba liberado. Recé por él al día siguiente, pero solo para confirmar una vez más que nuestras oraciones y sus 3 días de ayuno le habían liberado completamente. Se marchó contento y renovado en su cuerpo y en su espíritu. Siguió viniendo a la parroquia en meses siguientes sin dar síntoma alguno de influencia demoníaca. Su vida continuó en un gran fervor y amor a Dios. Al cabo de 2 años, esa vida de oración se volvió a debilitar y, finalmente, desapareció a causa de una relación concubinaria con una mujer. No se podían casar ya que él estaba separado de su mujer. Ella le había dejado, antes de venir a verme la primera vez. Pero el sacramento existía.
Así que como no podían casarse, vivieron juntos durante casi un año. El resultado fue que su vida espiritual desapareció completamente, ya que sentía que lo uno y lo otro no podían coexistir. Pero un año después, comenzó a hacer oración, sin dejar a la mujer con la que convivía. Y poco a poco fue tomando fuerzas para vivir en gracia de Dios y dejar aquella relación en una mera amistad. Caso 25. Una mujer de 50 años aprendió a hacer espiritismo, creía que se comunicaba con Dios. Hizo el espiritismo acompañada al principio, pero después ya lo hizo sola. Le preguntaba a esa entidad si era Dios y le respondía que sí. La mujer se daba cuenta de que las respuestas a veces eran ciertas, pero que en otras fallaba. Animada por la emoción de esta novedad, llegó a practicar el espiritismo diariamente. Fue entonces cuando le empezaron a ocurrir fenómenos tales como que las cosas le desaparecían de un lugar y le aparecían en otro, o incluso que las puertas de dentro de la casa se cerraran solas. Aunque tampoco ocurrieron muchas cosas extrañas más. Dado lo mucho que practicaba la comunicación con los difuntos, lo que me sorprendió cuando me contó su caso fue la poca cantidad de hechos preternatural que sucedieron. Lo cierto es que a pesar de estos pequeños sustos, fueron transcurriendo 8 meses de práctica espiritista diaria. En este caso, como ya he visto en otros, el que ella fuera a misa, rezara mucho y con gran fe, unido al hecho de que practicara el espiritismo de total buena fe, pensaba que hablaba con Dios, hizo que fuera protegida por el Señor y cuando oré no tuvo ni la más pequeña influencia. El que no sufriera influencia maligna alguna, concordaba con lo que me había dicho, que durante todos estos 8 meses nunca había sentido nada en su cuerpo, cosa que hubiera podido indicar posesión o influencia. Todos los fenómenos los había visto en la casa, ninguno en ella misma. En su caso, como en otros, Dios le había protegido a pesar de ponerse en la boca del lobo. Se trataba de una situación de circundatio, es decir, de una influencia externa, y por lo tanto bastaba con darle consejos de oración para alejar al demonio de su alrededor. Sin embargo, se trataba de un caso de circundatio y no de infestación, que son los casos en los que el demonio posee un lugar. Puesto que los fenómenos extraños sucedían allá donde morara esta mujer, aunque cambiara de casa. Caso 26. Una chica de 18 años me cuenta que no puede dormir en su habitación, desde que se mudaron a esa casa, hacía ya 10 años. Si duerme allí, siente una presencia que llega incluso a tocarla. Si trata de rezar, no lo logra, se pone nerviosa hasta que no resiste más y tiene que marchar a la habitación de sus padres. Sus padres no oponen reparos a que no duerma en su habitación desde hace tantos años, porque también ellos han sentido allí cosas extrañas. Le pregunté si cuando iba de visita a otras casas y lugares tenía las mismas sensaciones, me contestó que no, que solo le ocurría eso en su habitación. Ante mis preguntas, manifestó que ella nunca ha hecho nada que tuviera que ver con el ocultismo para que sucediera eso en su habitación. Lo primero que hice tras conocer lo que ella refería, fue orar por ella. Todo lo que había dicho parecía indicar que era un caso de infestación y no que ella sufriera algún tipo de influencia interna maligna. Pero aún así, siempre hay que asegurarse y orar por la persona. Sea cual sea la teoría que uno tenga sobre lo que padece alguien, siempre hay que rezar por ella y ver si se produce algún tipo de manifestación. Nada más empezar a bendecirla y orar por ella, me di cuenta de que ponía caras raras, caras de que estaba sintiendo algo dentro de su cuerpo. Al preguntarle si notaba algo, me respondió que algo le quemaba fuertemente en la laringe. Esa sensación se mantuvo durante 5 minutos, durante los cuales su rostro mostraba claramente la gran molestia que le estaba produciendo mi oración. También sintió como si algo se moviese entre el pecho y el cuello. Además, el corazón le latía muy fuertemente, y no por el nerviosismo de que yo orara por ella, ya que mientras contó su historia y al comenzar mis bendiciones se mostraba relajada y tranquila. En este caso en 5 minutos, los síntomas que sentía fueron remitiendo. Finalmente cuando le pregunté contestó que ya no sentía nada sino paz. Le expliqué que la influencia que había sobre ella había salido.
pero que podía intentar volver a entrar y que por tanto debía orar de forma especialmente frecuente durante un mes. Le aconsejé las 3 prácticas diarias que siempre aconsejo a todos los que son liberados de una influencia: rosario, misa y lectura del Evangelio. Le dije que dado que en su habitación había una infestación, que en ese lugar cada día echara agua bendita y que rezara allí el rosario, mejor con su madre y más miembros de la familia. Con eso, lo que hubiera iría desapareciendo. Caso 27. Un sacerdote me pide que examine a un chico de 18 años, que se había confesado con él 2 días antes, y que le había dado permiso para contarme lo que sigue. El chico hace una sincera confesión tras mucho tiempo sin acercarse a los sacramentos. En el momento de recibir la absolución el chico siente una gran angustia. No se trataba de la angustia por tener que decir sus pecados, pues ya la había hecho tal cosa, tampoco se trataba de la lógica conmoción debida a la emoción del momento, sino que se era una angustia que iba más allá de lo normal. El sacerdote se sorprendió, pero es que después sintió ganas de vomitar. Aún así, ni el confesor ni el chico le dieron más importancia al hecho. Pero al día siguiente salieron de excursión. En un puente el chico se asomó y sintió un impulso a tirarse puente abajo. Era como si algo le arrastrase a ello. Se agarró a la barandilla y solo con una intensa y desesperada oración de confianza en Dios, logró vencer aquello. Todo esto fue suficiente para que el sacerdote me pidiera que le echara una ojeada a este joven. Hablé con él, el chico me relató la misma historia de la que había sido testigo el sacerdote. Le pregunté si en algún momento había hecho magia o algo parecido, me dijo que no. Comencé a orar por él. Tras un minuto dijo que sentía la mitad derecha de su cuerpo distinta de la mitad izquierda. Comenzó a sudar abundantemente. Seguí orando, el chico me dijo que sentía mucho miedo. Era el miedo que le transmitía el demonio. Es un sentimiento que muy a menudo el demonio transmite a alguien por el que se reza. A veces, en cambio, transmite hilaridad, para que el exorcista se ofenda y deje de rezar. En otros casos, transmite sentimientos de agresividad contra el sacerdote. En este caso, era solo miedo. Entonces sentí que todos mis pelos se erizaban. Signo claro de una presencia demoníaca. Quizá había venido otro demonio en ayuda del mal espíritu que estaba en ese cuerpo. Ese mal espíritu que estaba en ese cuerpo no lo poseía, solo ejercía sobre él una influencia. Continué con mi oración, sentí cómo mis pelos dejaban de estar erizados, el demonio se había marchado al no poder resistir la fuerza de la oración. Tras ese momento en que mis pelos dejaron de estar erizados, noté que el chico respiraba más fuertemente, con más intensidad. Después sintió, dijo, como si le salieran raíces de los pies. Por ahí estaba saliendo ese mal espíritu de su cuerpo. Finalmente ya no sintió nada, estaba bien, relajado. Había quedado liberado. Aunque yo continué 5 minutos más de oración, se sintió muy bien, feliz y tranquilo por más que yo continuaba con mis oraciones. Dentro de él ya no había ningún mal espíritu. Toda la oración había durado unos 10 minutos, más unos 5 para estar seguro de que no quedaba nada. Dado que no poseía a ese chico el mal espíritu, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido liberado? Si no hubiera rezado yo por él, el demonio con esa influencia le hubiera provocado problemas de índole interna, tentaciones, tristeza, desánimo, etc., e incluso actuando de forma extraordinaria como ya lo había hecho. Pero si él hubiera perseverado en la conversión que se había producido el día de su confesión, es decir, si hubiera perseverado en la práctica de la oración y los sacramentos, las ataduras del demonio hubieran ido desapareciendo por sí solas en unos cuantos meses.